La experiencia en la cocina se convirtió en uno de esos momentos llenos de emoción y vitalidad que permanecen en la memoria, todo gracias a mi hermanastra. Un miércoles al atardecer, como de costumbre, la vivienda se encontraba en un profundo silencio, solo roto por el apacible tic-tac del reloj de pared en la cocina. Pasé la mayor parte del día en casa sin compañía, cambiando de canal en la televisión sin mucho entusiasmo, solo intentando pasar el tiempo. Mi padre y su compañera, Elena, se encontraban fuera, ocupados realizando tareas o algo parecido. Las salidas en grupo que solían hacer dejaban a Valeria y a mí solos en casa. No era común que Valeria y yo fuéramos muy unidas. Nuestras edades eran bastante parecidas. A pesar de ello, nuestras disparidades eran evidentes en casi todos los ámbitos. Destacaba por su minuciosa planificación, ya que siempre estaba preparada para cualquier circunstancia, a diferencia de mí, que solía tomarme las cosas con más calma. Experimentaba una inmensa felicidad al dejarme llevar por las circunstancias, sin tener inquietudes. Siempre hemos mantenido una relación cordial, aunque un tanto distante. Compartíamos hogar, nos dirigíamos cortésmente el saludo, aunque no profundizábamos en nuestras conversaciones. Sin embargo, algo había experimentado una transformación en las últimas semanas. Desde el principio, percibí que Valeria me observaba con una mirada distinta. Creí que todo era fruto de mi imaginación, la forma en que sus ojos se posaban en mí durante un instante que se extendía más de lo habitual, como si estuviera buscando razones para acercarse estando en la misma habitación, ocupando un espacio un tanto más próximo de lo común. No era evidente para los demás, no se notaba para nadie más. A pesar de ello, en mi interior lo sentía. Mostraba discreción, pero poco a poco se hacía notar y empezaba a perturbarme. Mientras estaba en la cocina esa tarde, me hallaba concentrado en mi móvil, viendo cómo la luz del sol entraba por las ventanas, intentando ignorar la enigmática sensación que parecía rodear el lugar. Debía quedarse en su habitación todo el día, al menos eso pensaba. No obstante, al escuchar pasos detrás de mí, presentí que alguien estaba a punto de levantarse en contra. Valeria rompió el silencio al entrar en la cocina con su voz. Desvié la mirada de mi teléfono y la observé de pie en la entrada, con los brazos en cruz. A pesar de mostrar calma en su actitud, noté un destello en sus ojos que aceleró los latidos de mi corazón. Saludé con un tono tranquilo, «Hola». Encogiendo los hombros, se dirigió hacia la cocina sin apartar la vista de mí. Decidí descender en este lugar sin motivo aparente. La calma en el ambiente es realmente notable. Con determinación, deposité mi celular sobre la mesa y asentí con la cabeza. Así es, sin duda, así es la situación actualmente. Elena y su padre se ausentarán por un tiempo. Después de echar un vistazo al reloj, Valeria me dirigió una mirada con una sonrisa discreta. Descendí y me invadió una sensación de intriga al escuchar sus palabras. Aunque no estaba completamente seguro del motivo detrás de la nueva expresión en sus ojos, noté un aire de seriedad al mismo tiempo. A pesar de incomodarme, también avivaba mi interés. Dirigiéndose hacia la cocina, Valeria tomó un vaso del armario y lo llenó con agua. Progresaba con tranquilidad y con un propósito evidente, como si supiera que estaba siendo vigilada, lo cual era verídico. Era imposible controlar la forma en que se movía. El cabello cayendo sobre sus hombros y la sutil sonrisa en sus labios parecían indicar que ocultaba un enigma que no me pertenecía. Era difícil desviar la mirada. ¿Cuál es el motivo de tu presencia en este sitio? Mientras disfrutaba de su bebida, formuló una pregunta antes de recargarse en la barra. Encogí los hombros intentando dar un aire relajado a mi voz. Parece que simplemente te aburres, supongo, esperando su regreso mientras me entretengo. Observé cómo sus ojos se mantenían fijos en los míos. Últimamente has estado mostrando un comportamiento un tanto extraño. El comentario me sorprendió, lo que provocó que arrugara ligeramente la frente, causándome una sensación incómoda. Me gustaría saber cuál es la intención que hay detrás de lo que estás expresando. Valeria asintió con la cabeza, lo que hizo que su sonrisa se ensanchara ligeramente. No tengo ni la más remota idea. ¿Me has estado evitando? La declaración me tomó por sorpresa. No había considerado la opción de llevarlo a cabo, aunque podría haber sido factible. No estaba planeado. No obstante, la creciente tensión entre ambos me generaba incertidumbre acerca de la forma de abordar la situación. Manifesté que mi intención no es esquivarte, pero no conseguía transmitir la confianza deseada a través de mi tono de voz.
Colocó su vaso en la barra con determinación, lo que me hizo sentir incómodo en mi asiento, sin tener claro cómo reaccionar ante su expresión desafiante al arquear una ceja. Realmente, me había alejado de Valeria sin entender del todo por qué. La sensación era que algo había alterado nuestra conexión y no sabía cómo afrontar la situación. Dudaba si era solo una percepción propia o si ella experimentaba lo mismo. A pesar de ello, intentaba no prestar atención a esa situación. En cualquier caso, he tenido mucho trabajo últimamente. Mi expresión resultó un tanto torpe, siendo consciente de que no era una justificación convincente. La sonrisa de Valeria se amplió al acercarse un poco más, sin apartar la mirada de mí, brillando con una esencia especial. ¿Estás ocupado? ¿Demasiado ocupado para articular una sola palabra? A pesar de su apariencia sarcástica, su tono vocal revelaba una seriedad subyacente. Su comportamiento no se reducía a simplemente gastar bromas. Guardaba en secreto una verdad detrás de sus palabras, un enigma que le costaba mucho compartir abiertamente. Le comuniqué a Valeria que no estaba evitándola, a pesar de que en ese instante traté de ser más cordial en mi tono de voz. Se aproximó hacia mí con cuidado, moviéndose más cerca, hasta que su figura quedó a poca distancia de la mía. La tensión en la habitación era claramente palpable, generando una atmósfera cargada entre nosotros. Experimenté un aceleramiento en los latidos de mi corazón y me vi en la necesidad de contener mis sentimientos, ingiriendo saliva en el proceso. Con delicadeza manifestó su acuerdo, sus ojos en busca de los míos. A pesar de que no es obligatorio que lo realices, sus palabras me dejaron boquiabierto, mientras parpadeaba incrédulo. En ese instante, la habitación daba la sensación de encogerse, acortando la separación entre nosotros constantemente. Valeria imponía con su presencia. La cercanía de ella complicaba mi enfoque. Respondí sin entender tus palabras. Mis palabras carecían de impacto. Valeria se aproximó aún más, colocando su rostro a poca distancia del mío. En ese instante sentía el calor de mi cuerpo. En mi pecho resonaba con fuerza el palpitar de mi corazón, mientras mi mente se enredaba tratando de entender la situación. Durante 2 años, conviví en el mismo hogar con mi hermanastra, pero nuestra relación siempre fue diferente. Con un susurro apenas perceptible, Valeria habló: no hace falta que lo ocultes. Sé que sientes algo similar. Me quedé paralizado con la respiración detenida en mi garganta mientras sus gestos penetraban profundamente en mi ser. En efecto, sus corazonadas resultaron acertadas al percibir la clara tensión que se respiraba en el entorno. La conexión tácita que habíamos estado cultivando ya resultaba inevitable de pasar por alto. Intenté ignorarlo, persuadiéndome de su falta de veracidad, pero ahora, con su mirada fija en la mía, resultaba imposible mantener esa postura. Comencé a comunicarme verbalmente, pero mi voz se desvaneció antes de poder articular un pensamiento coherente. En ese instante, Valeria se acercó y me tocó el brazo amigablemente. Me sorprendí por el gesto. Un leve gesto me hizo sentir una emoción fuerte, acelerando mi pulso. Me comunicó en voz baja con una leve sonrisa que no era necesario que expresara nada, como si guardara un dato desconocido para mí. Deja de simular. Antes de dar una respuesta, Valeria se acercó y me dio un abrazo cálido. La acción fue sencilla, casi pura, pero desencadenó una intensa reacción en mi interior. Me quedé quieto en ese sitio, sin poder moverme ni pensar, mientras la dura realidad de la situación me impactaba por completo. Valeria tenía plena conciencia de que no era simplemente una idea en mi mente. No se trataba solo de una falta de comunicación que yo había causado. En este momento, no se podía retroceder. Permanecí inmóvil mientras Valeria me abrazaba. No fue solo un gesto, sino una señal de cercanía. Fue suficiente para acelerar mis latidos. Sentía su cercanía y la calidez de su presencia a mi lado. Susurré suavemente el nombre Valeria, sin estar seguro de lo que quería en ese instante. Por un lado, quería tomar distancia para aclarar la situación. Por otro, una parte de mí quería mantener esa cercanía. Tenía curiosidad por descubrir hacia dónde se dirigiría esta circunstancia. Mantuvo una expresión tranquila, lo que hacía que mi corazón latiera con fuerza. Cuestionó con determinación, mostrando una inocencia que iba en contra de la realidad, como si todo siguiera su curso habitual, a pesar de la clara tensión que se percibía en ese instante. ¿No hay forma de lograrlo? Las palabras resonaron vacías de sentido, como si no depositara su confianza en ellas.
Trataba de entender la situación mientras mi mente daba vueltas. En ese momento, mi hermanastra se encontraba junto a mí. Se movió de nuevo al acercarse más. Ella estaba cerca, y su presencia cálida se sentía reconfortante cuando puso su mano amigablemente sobre mi hombro. Experimenté un aceleramiento en los latidos de mi corazón y una avalancha de emociones invadió todo mi ser. En medio del desconcierto y el temor, pronuncié algo inefable. ¿Quién dice que es imposible para nosotros? Murmuré en voz baja. Me observaba intensamente a los ojos, desafiante, como si existiera un interrogante no expresado entre nosotros. Traté de respirar hondo para aclarar mis ideas, pero me era imposible enfocarme con su proximidad, su tacto generando una fuerte respuesta en todo mi ser. ¿Entiendes la razón de mi comentario? A pesar de mi voz llena de dolor y dudas, la mano de Valeria se deslizó con suavidad por mi brazo, trazando con sus dedos un camino pausado y firme que hizo latir mi corazón con más fuerza. ¿En serio? Bailó con suavidad, luciendo una sonrisa pícara en su rostro. Dado que parece que ambos sentimos algo especial. Las palabras que recibí me impactaron de lleno, dejándome estático en mis reflexiones. Al girar en círculos, pude verificar la certeza de mis anhelos, los cuales había ansiado de forma continua. Un escalofrío recorrió mi ser al albergar esa idea, mientras una incertidumbre se apoderaba de mis pensamientos. Sin embargo, surgía algo más íntimo en mi interior. Llevaba tiempo anhelando este instante, sin ser del todo consciente de ello. No tengo idea. Una vez más, mi voz se desvaneció sin lograr concluir la oración. Valeria se acercó más, y pude sentir su emoción mientras estábamos cerca. La fuerza de su mirada llena de deseo y un toque de curiosidad era cautivadora, resultando imposible resistirse. Mientras ponía su mano amigablemente en mi hombro, me susurró que no debía preocuparme. No hace falta que continúes representando. Viví la impresión de que el piso se movía bajo mis pies, como si el planeta hubiera abandonado su trayectoria y estuviera dando vueltas sin control. La situación se presentaba de forma peculiar, pero al mismo tiempo era emocionante, como si estuviéramos destinados a este instante desde hace tiempo, aunque ninguno de nosotros deseaba reconocerlo. Sin embargo, se trata de un nuevo experimento. Aunque mi voz se quebró, él rechazó lo dicho con tranquilidad mental y, con un gesto delicado, sus dedos acariciaron suavemente mis labios con serenidad y decisión. Murmuró en voz baja: «Está bien, no es necesario que digas nada». En ese momento, me dio un abrazo fuerte, y respondí abrazándola también. Mientras compartíamos ese momento, sentí una conexión especial que nos unía. Cada uno de mis sentidos se encontraba en alerta máxima, respondiendo con intensidad a la situación que estaba viviendo. Valeria me abrazó con cariño, creando un momento especial. No deseaba que ese momento llegara a su fin, estaba tratando de gozarlo. Agotados, con nuestras frentes unidas en el intento de recobrar el aliento, el entorno se desdibujaba a nuestro alrededor, creando la impresión de que el tiempo se detenía, manteniéndonos cautivos en un instante inesperado y especial para los dos. ¿Podrías contarme lo que ocurrió últimamente?, susurré en voz baja. La mirada de Valeria me dejó sin palabras, sorprendiéndome por completo. Tomé una respiración profunda. Mi cabeza continuaba inquieta sin encontrar la forma de contestar. La situación había dado un giro inesperado. La tensión que habíamos estado sintiendo entre nosotros desde hace semanas parecía haber alcanzado su límite. Sin embargo, sentía que ya no había marcha atrás. No se podía cambiar lo sucedido recientemente. En un susurro, admití mi falta de seguridad mientras mis manos permanecían en su cintura. No se puede seguir así. Aunque la luminosidad de la sonrisa de Valeria se atenuó, no se extinguió por completo. En vez de eso, me miró con tanta intensidad que mi corazón volvió a latir con fuerza. Dentro de mí, surgió la interrogante acerca de lo imposible, provocando una mezcla de confusión y emociones, al mismo tiempo que sentía un tumulto en el estómago. Lo que has hecho no es adecuado. Aunque me encontraba mal, la forma en que me miraba y me había besado me transmitían una sensación de intimidad y seguridad. En un susurro expresé: «Eres la hija de mi padre», pero al decirlo sonaba más como una excusa que como una aclaración. Una ceja fue arqueada por Valeria. No teníamos parentesco biológico. Nuestro contacto se reducía a la unión conyugal de nuestros padres. Sin embargo, el peso de esa circunstancia seguía oprimiendo mi ser como una oscuridad inquietante. No obstante, ¿qué
¿Qué sucede con ellos? ¿Cómo está la relación actual entre papá y Elena? Realicé un interrogatorio. Al escuchar mi voz, Valeria perdió de inmediato su expresión facial y exhaló suavemente, creando un pequeño espacio entre nosotros. Expresó con calma su incertidumbre, pero reafirmó su determinación de no esconder la realidad. A pesar de que no hubo comunicación directa entre nosotros, las palabras que pronunció tuvieron un gran efecto en mí, generando una serie de emociones dentro de mí, como confusión y otros sentimientos. Era algo de gran intensidad, algo para lo que no estaba lista para reconocer. Está en lo correcto. Era imposible seguir adelante con la farsa. Durante un largo tiempo, la tensión entre nosotros había crecido. Una vez que se llegó al punto más alto, ya no se podía dar marcha atrás. No obstante, ¿cuál era la labor que teníamos que finalizar? Pensaba si sería factible ignorar esta circunstancia. Murmuré mientras mi mente estaba llena de reflexiones. Valeria mostró una actitud tranquila al relajar la mirada y sugerir avanzar de manera progresiva. Las palabras que dijo provocaron en mí una tranquilidad inesperada en medio de la tormenta que había experimentado y una emoción imposible de describir. Guardamos silencio absoluto, sin pronunciar ni una sola palabra, contemplándonos el uno al otro como si el mundo entero se hubiese esfumado, como si solo estuviéramos nosotros dos en ese preciso instante. Al final, incliné la cabeza levemente, acción que Valeria entendió de inmediato, provocando que dibujara una sonrisa que mostraba tanto alivio como incertidumbre. Manifesté mi falta de conocimiento acerca de lo que depara el porvenir. Con una voz que evidenciaba mi falta de confianza, opté por ser sincero y rechazar su propuesta, a pesar de lo amable de su tono. Tranquilízate, pero estoy lista para averiguarlo juntos. La palabra resonó en mi mente como el comienzo de una nueva etapa. El sujeto sabía que la labor no sería sencilla, pues se encontraba con múltiples obstáculos en su trayecto. En ese instante comprendí que, a pesar de las múltiples posibilidades de no lograrlo, no podía pasar por alto mis emociones. Decidí vivir en el presente, permitiendo que las cosas fluyeran naturalmente, progresando con precaución y dando pasos firmes. Respondí con un leve gesto de acuerdo. La sonrisa auténtica y sincera de Valeria me transmitió una sensación de calma al observarla. Expresó con calma que resolverían la situación en colaboración. En aquel instante, deposité mi confianza en lo que me dijo. No obstante, la historia todavía no había terminado. Los días posteriores a ese momento en la cocina transcurrieron como si estuvieran envueltos en neblina, y la conexión entre Valeria y yo parecía intensificarse notablemente. Solo permanecía en mi mente el recuerdo de ese momento especial. No solo la manera en que su presencia había estimulado mis sentidos, sino la seguridad de que ambos éramos conscientes de haber traspasado una frontera. Desde ese instante, todo experimentó una transformación. Tratábamos de continuar con nuestras rutinas diarias como si nada extraordinario ocurriera, pero resultaba imposible. Cada encuentro entre nosotros generaba una atmósfera llena de sentimientos no expresados, algo realmente fuerte. Cada vez que nos mirábamos o compartíamos un momento, sentía una conexión especial, y veía lo mismo en los ojos de Valeria. Los dos experimentábamos una poderosa atracción que nos empujaba mutuamente, a pesar de ser conscientes de la peligrosidad que conllevaba. Una noche, aproximadamente una semana después de ese instante en la cocina, me hallé sentado en el sofá de la sala intentando concentrarme en la televisión, pero mi mente no dejaba de divagar. Mientras se movía por la cocina, era posible escuchar a Valeria. Mientras llevaba a cabo la limpieza después de la cena, el sonido de los platos y los armarios resonaba en la habitación. Mi papá y Elena se habían ido de nuevo, probablemente a disfrutar de una cena, dejando la casa vacía solo para nosotros dos. La atmósfera se veía abrumada por el silencio. En un ambiente desolado, mis pensamientos se volvían más profundos que nunca, mientras observaba la habitación. Resultaba inevitable que Valeria ocupara mis pensamientos, su mirada profunda, su tacto delicado y la persistencia de esa sensación una vez que nos separamos. Cada vez que nos encontrábamos a solas, se percibía una tensión palpable en el aire. Aunque intentaba ignorarla, su importancia crecía cada vez más. Justo cuando me disponía a levantarme y dirigirme a mi habitación, Valeria apareció en la entrada de la sala, secándose las manos con un paño de cocina. Al principio, optó por no hablar y se quedó quieto durante un momento, observándome detenidamente. La expresión de su cara generó en mí una respuesta inmediata, percibí como mi pulso se aceleraba. ¿Cuál es tu estado emocional?
inquirió con suavidad, aunque con un matiz de curiosidad. Mientras experimentaba presión en la garganta, asentí con la cabeza. En ese momento, Valeria entró de repente en la habitación y arrojó el paño de cocina sobre una silla cercana antes de sentarse en el borde del sofá, a pocos metros de donde yo estaba. La tensión era evidente en el ambiente que nos envolvía, mientras mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Su mirada escudriñaba en busca de mis pensamientos. Me vi enfrentando un conflicto sin saber exactamente qué expresar. Desde aquella noche en la cocina, tanto ella como nuestra relación ocupaban mis pensamientos. Sin embargo, me costaba expresarlo con las palabras precisas. Me cuestionaba si estaba listo para enfrentar la realidad de lo que sucedía entre nosotros. Finalmente, con un suave susurro, Valeria percibió cómo me observaba intensamente. Estuve de acuerdo, al igual que tú. En un instante, nos sumergimos en el silencio, percibiendo cómo la tensión de las palabras no expresadas se cernía densamente sobre nosotros. La atracción entre nosotros era claramente palpable. A medida que transcurrían los días, una conexión más fuerte se consolidaba entre nosotros. Al percatarme de que debía distanciarme en ese momento exacto, vislumbré que la situación estaba a punto de complicarse más de lo previsto. Aunque eso sucedió, yo permanecí inmóvil. Me encontré acercándome en vez de eso. Con tono calmado, expresó, avancemos con tranquilidad. Sin embargo, no podemos hacer caso omiso de lo que está ocurriendo. Tus palabras avivaron una chispa en mi interior, sin poder contenerme, me acerqué reduciendo la separación entre los dos. Valeria me halló a medio camino. En un gesto cálido y amigable, me abrazó con cariño. Sin embargo, en ese instante no existía duda ni remordimiento. Al final, solo estábamos los dos, sucumbiendo ante la presión que nos envolvía. El abrazo se sintió más cálido, lleno de conexión y calma. Pude sentir cómo Valeria me abrazaba con más cariño, acercándose más. Mientras mi corazón latía rápido, sentía una gran emoción, como si solo importara su presencia y nuestra conexión. Estando tan cerca, compartimos un momento de calma. En ese momento, todo a nuestro alrededor se desvaneció y sentimos como si fuéramos los únicos seres en la vastedad del universo. Propongo que hagamos una pausa por un instante. En silencio, aunque en mi interior no experimentaba esa emoción de verdad. No quería soltarla, así que mantenía mis manos firmes en su cintura. Mientras me miraba con cariño, Valeria sonrió cálidamente. Preguntó si verdaderamente quería detenerse. Mientras tanto, mi corazón latía con fuerza. No sé qué pueda ocurrir. Me preocupa arruinarlo por entero. Mientras estábamos cerca, y ella habló en voz baja con suavidad, consigo comprenderlo. Quizá no estemos haciendo nada malo, sino reconociendo algo que ya sentíamos. Las palabras se deslizaban con suavidad entre nosotros, lo que me hizo reflexionar sobre la validez de su perspectiva. Durante esta experiencia, no hubo indicios de fallos ni señales que sugirieran algún inconveniente. Era algo que se había gestado con el transcurrir de los días y que finalmente estaba saliendo a la vista. Estaba un poco desorientado respecto a la labor que teníamos que completar. Admití que apenas percibía mi propia voz. Valeria se inclinó hacia mí, pero no pude sostener la mirada por mucho tiempo, algo que ella percibió de inmediato. Nuestro encuentro fue una muestra de empatía mutua y los dos nos vimos atrapados por la fuerza de ese momento. Experimenté algo especial que me hizo sentir muy conectado en ese momento. La conexión y proximidad que simbolizaba ese encuentro me fascinaron. Tal vez la emoción fue lo que precipitó los hechos, pero a ella no le importó en absoluto. Tras un instante, experimentó una sensación de alivio muy reconfortante. Al desplazarse, manifestó que hallaríamos una respuesta y luego desapareció al subir las escaleras. Asentí con la cabeza, consciente de que la situación no sería tan sencilla como aparentaba. Los días posteriores transcurrieron como si estuviéramos atrapados en un universo suspendido en el tiempo. Valeria y yo habíamos cruzado una frontera de la que ya no podíamos volver atrás. Cada vez que cruzábamos miradas, nos rozábamos o disfrutábamos de un instante a solas, experimentábamos una conexión única que los dos comprendíamos. Aunque había una parte de nosotros que evitábamos reconocer por completo, evitábamos hablar sobre lo sucedido entre nosotros. No obstante, la proximidad se hacía sentir constantemente, evidente y difícil de pasar por alto. Intenté continuar con mis rutinas habituales,
pero notaba que todo había cambiado por completo. La intensidad de su presencia me permitía captar cada mínimo sonido en la casa, distinguir claramente el sonido de sus pasos al moverse y sentir su mirada fija en mí cada vez que nos encontrábamos en una habitación. La sensación en el ambiente era más opresiva, lo que generaba una tensión no expresada cada vez que interactuábamos. Una noche, aproximadamente una semana más tarde, nos encontramos solos en casa de nuevo. Mi papá y Elena se fueron a cenar, sumiéndonos en un silencio que parecía amplificar cada pensamiento y sentimiento. Mientras me encontraba en la mesa de la cocina, hojeaba una revista que no lograba llamar mi atención, intentando descubrir una forma de entretenerme con cada momento que pasaba. La tensión crecía mientras observaba a Valeria enfocarse en la cocina con calma. Observé cómo mi pulso se aceleraba al verla sentarse enfrente de mí. En la habitación, la luz era tenue, procedente únicamente de la lámpara sobre la mesa, proyectando suaves sombras en su rostro. Al principio, optó por no hablar y permaneció quieto, mirándome fijamente con una expresión enigmática que me desconcertaba. Con serenidad y firmeza, expresó la necesidad de entablar una charla. Tomé la revista y mi corazón se llenó de emoción. Tenía muchas ganas de tener esta conversación. A pesar de que nos parecía poco común, no podíamos continuar con la apariencia falsa. Aunque intentaba aparentar normalidad, resultaba inevitable seguir eludiendo la cuestión. Respondí con una entonación poco segura. Estoy de acuerdo. Inclinándose hacia adelante, Valeria puso las manos juntas sobre la mesa que estaba frente a ella. Durante un breve momento, mantuvo silencio mientras su mirada se sumergía en profundidad. Buscaba una manera de romper el denso y agobiante silencio que nos envolvía. El peso de todo lo que no habíamos compartido comenzaba a ser evidente. Murmuró su confusión mientras sus ojos reflejaban una mezcla de prudencia y vulnerabilidad. Estoy un poco confundido sobre cuál es el comportamiento correcto en esta situación. Acepté con dificultad, notando una sensación de opresión al tratar de hallar las palabras exactas. No hallaba soluciones. Me siento confundido por esa situación. Tenía dudas sobre los requisitos que debíamos satisfacer para avanzar en este camino. Solo podía comprender que la situación había evolucionado y ya no se podía revertir. De pronto, Valeria me sorprendió al hacer una pregunta en voz baja. En ese instante, una oleada de sentimientos recorrió mi ser. Recordar ese instante me resultaba difícil. La complicidad que habíamos cultivado durante semanas rondaba en mi mente mientras intentaba entender la pregunta. A pesar de que mis ideas fluían, la respuesta no se manifestaba con claridad, aunque me resistía a aceptarlo. Opté por no responder en voz baja, simplemente negué con la cabeza. No experimento remordimiento. Los hombros de Valeria se relajaron un poco y noté un brillo de serenidad en su mirada. A pesar de percibir mi creciente temor, no acepté su tono amable. Arrugué la frente al inclinarse en un intento por organizar sus pensamientos. Su tono de voz mostraba el miedo a lo que podría suceder como resultado. Experimento incertidumbre. Experimento un profundo temor y nerviosismo ante la eventualidad de lo que pudiera suceder si continuamos avanzando. Me produce miedo imaginarme la posibilidad de no cumplir con las instrucciones que me dan. Las palabras que dijo resonaron en mi ser, creando una sensación de opresión en mi garganta. Entendí perfectamente el mensaje que intentaba comunicar, ya que sentía lo mismo en mi interior. Existía un sitio que deseaba descubrir el rumbo que seguiría esta unión entre nosotros. Aunque sentía miedo en lo más profundo de mí, temía las repercusiones y me preocupaba lo que eso significaría para nuestra familia, mi padre y Elena. Confesé en voz baja mi desconcierto sobre cuál sería la conducta apropiada. No es lo que deseo. Cuando ya no podía verme, Valeria levantó los ojos en mi dirección. Mostrando emotividad en su mirada, con delicadeza dijo, no lo harás, pero es fundamental que pongamos atención a esto. Asentí, percibiendo la calma que había en mi ser. Claro que sí, es necesario llevarlo a cabo. Por un extenso periodo, nos quedamos en silencio, sintiendo la carga de la charla flotando a nuestro alrededor. La proximidad entre nosotros persistía, evidente y perturbadora. Sin embargo, también se percibía algo adicional, una sensación de comprensión en ese momento. De repente, Valeria se puso de pie, desplazó la silla hacia atrás y se dirigió hacia la ventana. Permaneció en ese lugar por un instante contemplando el firmamento que se iba volviendo oscuro con los brazos cruzados sobre su pecho. Mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas y decidir cómo actuar, pude notar cómo mi mente funcionaba a toda velocidad.
propuso, finalmente, que nos detuviéramos un momento, aunque todavía no me miraba. Repetí con gesto de confusión, ¿podemos tomarnos un momento de descanso? Valeria volteó hacia mí con su gesto. Claro, un descanso de todo esto, sea lo que sea esto. Tomarnos un momento para reflexionar y descubrir cuáles son nuestros verdaderos deseos. Aunque sus expresiones eran comprensibles, despertaron en mí una sensación de desconfianza. Sentí una opresión en el pecho al considerar retroceder y mantener cierta distancia entre nosotros, aunque era consciente de la validez de esa decisión. La situación en la que estábamos inmersos resultaba totalmente incomprensible, por lo que no podíamos seguir así. Expresé con delicadeza que la propuesta podría resultar interesante, a pesar de sentir que las palabras eran difíciles de pronunciar. Valeria asintió en señal de comprensión mientras yo me esforzaba por controlar mis sentimientos. Mostré mi acuerdo con la idea. Tienes toda la razón. Una vez más, la habitación se derrumbó. Estábamos inmersos en un profundo silencio que resultaba abrumador. No obstante, en esta situación la tensión se percibía claramente, casi como un flujo eléctrico. Había disminuido un poco, reemplazada por una sensación de tranquilidad. A pesar de no tener todas las respuestas, habíamos comenzado a abordar la situación, lo cual era apropiado en ese momento. Valeria volvió a la mesa y se sentó frente a mí. El nuevo gesto al sujetar mi mano me envolvió en una sensación acogedora. En ese instante comprendí que, sin importar las circunstancias, no quería que desapareciera lo que experimentaba. Mientras acariciaba con suavidad el dorso de mi mano con su pulgar, transmitió con tranquilidad la importancia crucial de resolver el inconveniente. Asentí día tras día, ejerciendo suavemente presión en su mano. Decidí mantener la serenidad y en ese instante me percaté de mi error. No era necesario apresurarnos, no era imprescindible contar con todas las soluciones. Antiguamente, se solía gozar del momento actual permitiendo que todo fluyera de manera natural. Con el transcurso de la noche, la tensión empezaba a desvanecerse gradualmente, dando paso a una sensación de tranquilidad. No era necesario hacer observaciones sobre lo sucedido o lo que vendría en el futuro, lo esencial era estar presente en ese momento. Esa noche no hubo comunicación física, ni tratamos de imponer nada, simplemente compartimos un momento de conexión en la cocina, agarrados de la mano y conversando sobre asuntos triviales, disfrutando de nuestra mutua compañía. A pesar de que continuábamos lidiando con nuestra situación, esta ya no resultaba tan abrumadora como anteriormente. Habíamos progresado en la solución del inconveniente gracias al paso inicial que tomamos, lo cual nos dejó satisfechos. A medida que los minutos transcurrían y se transformaban en horas, la tranquilidad dominaba el entorno. He llegado a la conclusión de algo relevante. En medio de la incertidumbre, optaba por aceptar lo que viniera, siempre y cuando creyera en el rumbo que el destino había trazado para ambos. Estaba seguro de haber cruzado un umbral, una barrera que sería imposible revertir, aunque en realidad ni siquiera lo anhelaba.